decir que la inversa de una función es aquella que, como su mismo nombre lo dice, invierte los conjuntos, ¿ya? Porque nosotros estamos de acuerdo que una función no es más que ¿qué? Que una relación entre conjuntos, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, normalmente nosotros teníamos definido un conjunto X y un conjunto Y, donde el conjunto X nosotros le poníamos un nombre y se llamaba ¿qué cosa? Conjunto de partida, ¿no? Mientras que el conjunto Y en cambio va a ser ¿qué cosa? ¿Conjunto de qué? Conjunto de llegada. Ya. Cuando la función f estaba definida de x hasta y, ya, resulta y pasa de que también se puede hacer otra función que se llama f a la menos 1, que es la inversa. ¿Qué es lo que hace la inversa? Pues lo que estaba como conjunto de llegada lo convierte en conjunto de partida y lo que está en conjunto de partida lo convierte en conjunto de llegada. ¿A qué me refiero con esto? De que esta función f a la menos 1 ya no va a ir de x a y, sino que va a ir de ¿qué? De y hasta ¿dónde? Hasta x. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a intentar hacer. Obviamente, esto es como quien dice la parte de la teoría, ¿ya? ¿Qué debe de cumplir una función para sacar una inversa? Lo principal y lo más importante es que toda función de la función que vayamos a invertir, ¿sí? Déjenme poner aquí, la función inversa, primero tenemos que saber que no existe siempre. Y ahora tenemos que saber cuándo existe. Entonces, nosotros tenemos que definir que existe cuando la función es biyectiva. ¿Qué significa que la función sea biyectiva? Que sus imágenes y, y sus, ¿cómo, verdad? ¿Y cómo se llama? Bueno, ya las del conjunto de partida sean diferentes. ¿Qué? ¿Cómo? Biyectiva. ¿Okay? Ah, biyectiva. Ah, ya, ese es cuando es inyectiva y sobreyectiva. ¿Sí me escuchas? No sé.
Sí, ahí recién lo escucho. Ah, ya, es que está, no sé qué. Ya, a ver. Entonces, mira, era biyectiva la función cuando cumplía dos condiciones. Cuando era inyectiva y cuando era sobreyectiva. ¿Cuándo era inyectiva? Cuando cada elemento de X le corresponde un solo elemento en Y. Y a Y asimismo. O sea, básicamente era inyectiva cuando iban así, de uno en uno. ¿Sí? Eso es inyectividad. Ya. Que normalmente cuando tú veías en la gráfica, ¿cómo veías que algo era inyectivo? Por ejemplo, esta recta es inyectiva. Sí, ¿no? Porque si trazas varias líneas horizontales, no solo topa un único punto. Ya. Ahora, inyectiva, sobreyectiva. ¿Ya? En cambio, sobreyectiva era cuando el rango de esa función, el rango de f, era igual al conjunto de llegada. Entonces nosotros solo podemos sacar inversas de las funciones que cumplen estas dos cosas. Pero, nosotros también podemos sacar inversas restringiéndolas. O sea, forzando a que sean biyectivas. ¿Ya? Entonces, vamos a tratar de ver cómo es este proceso, porque básicamente este proceso es un proceso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo esta función de aquí, x más 6. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo hallo la inversa de esta función de aquí? ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos esto de aquí, ¿no? ¿Sí o no? Que si esto es una función, f de x tiene que ser igual a ¿qué? A y, ¿sí o no? Entonces, esto nos va a facilitar nosotros el proceso. Entonces, mira, tú a f de x le vas a cambiar igual a y, ¿sí? Y ahora lo tienes así, ¿no? Pero ahora tú vas a despejar x, ¿sí? O sea, por ejemplo, en este caso el 6 lo vas a pasar acá. Y menos 6. Y ahora que ya lo despejaste para x, vas a intercambiar x por y, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que en vez de x vas a poner y en vez de y vas a poner x, así. Y esta de aquí, en vez de y vas a poner y a la menos 1 y esta de aquí va a ser la función inversa. La función inversa también puede ser puesta así, ¿sí? Entonces, acabamos prácticamente de hallar la inversa de una función, ¿sí? ¿Y por qué tú crees que yo hice el proceso sin necesidad de probar nada?
¿No? ¿Por qué tú crees que yo no tuve que probar nada? Entonces, ahí nosotros lo que nos tenemos que preguntar es esto. ¿Esta función graficada es inyectiva? ¿Sí o no? ¿Cómo demostrarías que es inyectiva esa función? ¿Por qué es inyectiva? Se la demuestra según su definición. Sí, obviamente se lo demuestra así, pero en cada ejercicio tú no vas a demostrar. De hecho, en el pre a ti casi no te piden demostraciones. Más adelante, a ver, tú eres de administración. No, tú eres auditoría, me dijiste, ¿no? En auditoría creo que casi no hacen demostraciones. Entonces, no te va, no, o sea, no te va a servir mucho. Por ahí tal vez en cálculo de una variable, pero casi inyectividad casi no se demuestra. Más se demuestra en materias que son netamente de matemáticas. Entonces, así que aquí lo que te sirve realmente es simplemente saber cómo es esa recta, ¿no? Esa recta va a tener un corte en donde, en 6, ¿no? Ya. En 6 va a ser así, ¿sí? Ya. Entonces, esta recta de aquí, gráficamente, ¿cuál es el dominio de esta recta? El dominio de esa función. ¿Y cuál es el rango de esa función? Sería de reales a reales. O sea, el dominio es el rango y, perdón, el dominio es reales y el rango es reales también, ¿no? Ya. Entonces, el rango es igual al conjunto de llegada. Sí, Correcto, ya. Y aparte, ¿esta función es inyectiva? sí. Porque si trazamos varias líneas, solo topa un punto, ¿sí o no? Ya. Entonces, por esa razón, yo no tengo, pero es necesario este proceso hacerlo. Ver si es inyectiva, ver si es sobreyectiva. Ya. Entonces, ahora en cambio, por ejemplo, vamos a ver este de aquí, ¿sí? Mira, no quiero hacer varios ejercicios de rectas, porque si te das cuenta, todos van a hacer lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, si tuvieras esta recta de aquí, mm,
A ver, 3 medios, vamos a poner. Más 7. Ya. ¿Cuál sería la inversa de este de aquí? Primero, ¿le puedes sacar inversa? Sí, no. ¿Y por qué? Ya, sí se le puede. ¿Por qué? Ya, porque sí es inyectiva. ¿Ya? Porque el transformar esa fracción la puedo transformar creo que en un cuadrado, sí, en una raíz cuadrada y ahí solo, nunca me van a dar valores repetidos. ¿Cómo? ¿Raíz cuadrada? Sí, no, ¿Por qué raíz cuadrada? o sea, en 3 medios, ahí se lo quiero transformar, no. 3 medios. Pero, o sea, aquí no hay raíz cuadrada en ningún lugar. ¿Estamos de acuerdo? Que no hay ninguna raíz cuadrada. Solo hay X, ¿sí? Y esto es una fracción, esto es f de X igual a 3 medios de X. O sea que 3 medios es ¿qué cosa? Es la pendiente, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Ya sabemos, es inyectiva porque es una recta. Ya puedes decir eso, porque ya sabemos que las rectas siempre son inyectivas, porque son inyectivas y sobreyectivas a la vez. Entonces, una vez sabemos eso, ¿qué es lo que podemos decir? Que f de x es igual a ¿qué? A y, entonces lo reemplazas. Y ahora, ¿cuál es el proceso? Esto ya es mecánico. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Despejar quién? X, ¿no? Entonces ponemos ese 7, lo paso a restar, y ese 3 medios lo pasamos a multiplicar el 2 y a dividir el 3. Y me va a quedar 3 así, menos 7, ya siendo la distributiva, ¿no? Ya. ¿Y ahora qué es lo único que tienes que hacer aquí? Tienes que, en vez de y, poner x, en vez de x, poner y menos 1. Entonces, en vez de x, vas a poner y menos 1. Y en vez de y, vas a poner x. Aquí te va a quedar 2 tercios. Y aquí te va a quedar 7. Bueno, 7 por 2, que es 14, ¿no? Entonces te queda 14 tercios. Ya. Y y a la menos 1 es igual a ¿qué? A f de x a la menos 1. Eso quiere decir que acabas de hallar la inversa. No, no, perdón, aquí no es 4, es 3, ¿no? Mira, ya. Entonces, ahí, sí, viste, lo único que tenemos que hacer es intercambiar f de x por y. Luego, ¿qué se hace? Se despeja x, ¿sí? Una vez tú despejas x, tienes x y dejas totalmente despejado lo otro, o sea, dejas x solita. En vez de x, ¿qué vas a poner? Y a la menos 1. Y en vez de y, ¿qué vas a poner? X. Y luego, después de y menos 1, puedes poner y a la f, o puedes poner f de x a la menos 1, que es lo mismo que la notación de la inversa, ¿sí?
Ya. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí con respecto al proceso? No, a ver, respecto al proceso no, pero es que no entiendo la parte en la que, por ejemplo, usted ya puso la función. Y ¿Ya? ahí yo cómo sé si es inyectiva, que ¿Cómo? con lo que es como una función lineal. Ah, porque yo sé que sí es inyectiva esto de aquí. Ajá. Es que, mira, para eso nosotros demostramos, mira, no tiene sentido de que cada vez que tú veas que algo tiene una forma de una recta, tú demuestres que es inyectivo. ¿Por qué? Porque tú ya sabes que para cualquier recta en general va a ser inyectiva, porque siempre que tú a las rectas les hagas así, siempre ¿cuántos puntos vas a topar? Uno. Entonces de ahora en adelante cuando tú veas una recta, tú ves una y dices, eso es inyectivo. Y es sobreyectivo. O sea, es biyectivo. ¿Sí? Entonces, por el corte que hace en ese valor, que sería en este caso en más 7. Eh, ¿Cómo? Que, o sea, yo entiendo que eso inyectiva por el corte que hacen más 7 que ahí me están dando. No tiene nada que ver eso con inyectividad. O sea, por ejemplo, yo te puedo dar esto de aquí. Y esto también es inyectivo. Porque es una recta. O sea, cualquier recta tiene esta forma, ¿no? Eso ya lo vimos. Cualquier recta tiene la forma de x cuadrado más b. ¿Ya? Entonces, si tú graficas la recta, ya, la recta siempre va a tener esta forma. Sea la de aquí, sea la de acá, sea la de acá, sea la de acá. Siempre van a tener esta forma. Y siempre que tú a cada una de esas rectas les taches líneas horizontales, y te das cuenta que a cada recta siempre la topas en un único punto. Por ejemplo, a esta recta, ¿en cuántos puntos la topas? En uno. A esta recta, ¿en cuántos puntos la topas? En uno. A esta recta, ¿en cuántos puntos la topas? En uno. Entonces, en general, toda recta, sin importar quién es B, sin importar quién es A, siempre y cuando tenga esta forma, va a ser inyectivo y sobreyectivo. ¿Sí? Ah, ya. Así que no tiene, o sea, no tiene nada que ver con el intersecto con el eje Y, que sea inyectivo o no. Ya, entonces ahora vamos a ver, en cambio, la inversa de x cuadrado. ¿Qué dices? La inversa de x cuadrado existirá. O sea, existirá f a la x a la menos 1. Obviamente, esto de aquí es una función que va de reales a reales. Aquí lo vamos a poner. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Existirá la inversa o no? ¿Qué tienes que saber para saber si existe la inversa? Si es a ver, no, si es sobreyectiva.
Ya. Entonces, ¿qué opinas? ¿Se puede o no se puede? Yo digo que sí se puede. ¿Por qué se podría? ¿Qué condiciones tiene que cumplir para que se pueda? Que sea biyectiva. Ya, ¿y eso es biyectivo o no? Yo siento que sí. Pero grafícalo, pues. ¿Cuál es la forma de una de x cuadrada? No es esta. O sea, eso no es el sentimiento, eso simplemente tienes que ver y graficarla a esta, ¿sí? Entonces la graficas. ¿Esto es inyectivo, sí o no? No. No es inyectivo. Entonces no puede ser inyectivo. Sin embargo, yo puedo forzar a que esto sea inyectivo. ¿Cómo lo fuerzo? Restringiendo esto de aquí. ¿Sí? Restringiendo esto de aquí. A ver, primero, ¿cuál es el rango de esto de aquí? Sería solo los positivos. De cero hasta más infinito. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el dominio? El dominio este de aquí es los reales. ¿Ya? Pero yo te pregunto, ¿qué pasaría si yo cojo esta parte? O sea, si yo solo cojo la parte de aquí de la parábola. Si yo solo cojo esta parte. ¿Estás de acuerdo que si yo cojo solo esa parte en un dibujo, esa partecita estaría nomás así, ¿no? ¿Sí o no? Y esta partecita que le corté a la parábola, y la puse acá, esta parte es inyectiva, solo cogiendo esta parte de la parábola. Sí sería. Porque si trago esas líneas, solo topo un punto, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué condiciones tiene que cumplir x cuadrado para que sea biyectiva? Pues necesariamente, primero, el rango es este, ¿no? Entonces, para que sea sobreyectiva, ¿qué tiene que ser el conjunto de llegada? ¿Ah? Tendrían que ser los positivos. Nomás. Pero, ¿cuáles son los positivos? Esto sería, ¿no? De cero más infinito. Ya. ¿Y cuál sería el conjunto de llegada? Bueno, ese sigue siendo los reales. A ese no le hacemos nada. Ya. Pero lo que sí vamos a hacer es esto. Mira, para poderle sacar la inversa a x cuadrado, nosotros vamos a decir f de x cuadrado si x es mayor o igual que cero, ¿sí? O sea, solo, ¿qué estoy haciendo con esto? Estoy tomando ¿qué parte nomás? La parte que es mayor o igual a cero. O sea, la parte que en el eje X es mayor o igual a cero. O sea, estoy cogiendo toda la parte de la derecha nomás, ¿sí? Entonces, como cojo toda la parte de la derecha, esa parte de la derecha sí es biyectiva, con lo que hice también de restringir el conjunto de llegada. Entonces, si sucede esto y aparte f es una función que va desde los reales hasta esto, entonces, si suceden estas dos cosas, ahí esto de aquí sí es biyectivo. Entonces, como si es biyectivo, ahora sí le podemos sacar inversa. Entonces, a eso me refería, de que a veces se puede, a veces no se puede, y a veces puedo hacer que se pueda. ¿Sí o no? Eso es lo que estoy haciendo ahorita, al restringir esto de aquí y al restringir el dominio también. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en esta parte es y igual a x cuadrado. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí para despejar x? ¿Qué debería de hacer?
¿Qué hago para despejar X ahí? Tendría que eliminarle el cuadrado, lo que le está elevando, ¿Cómo lo o solo elimino? la tengo que virar. Elevar al cuadrado, ¿cómo? O sea, no entiendo a qué te refieres a virar. O sea, quitarle ese cuadrado, o solo los tengo que cambiar hacia al revés. No, pues tienes que despejarlo. Primero los despejas y luego ya puedes cambiarlos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Esto, ¿no? Lo que tú me dijiste ahí. Ya. Ah, ya, Pero aquí sucede algo peculiar. ¿A qué es igual esto? al valor absoluto. Ya. Raíz de X. Ya. Pero ahí es donde me sirve la restricción. X es siempre ¿qué cosa? Mayor o igual que cero. Eso quiere decir que en el valor absoluto, ¿qué sucede? Es X y menos X, ¿no? Pero ¿cuándo es X? Cuando X es mayor o igual que cero. ¿Y cuándo es menos X? Cuando X es menor que cero. ¿Sí o no? Entonces, ¿en qué casilla estoy ahorita? Con la condición que estoy haciendo la parábola. ¿En qué casilla, en cuál de las dos casillas de la definición estaría yo? Si tengo esa restricción, que X tiene que ser mayor o igual que cero. En X. En esta, ¿no? Ya. Entonces, como estoy en esta, ahora ya no va a ser valor absoluto, sino que va a ser X. Y por eso es que aquí sí puedo eliminar simplemente paréntesis y poner X. Ya. Y esto de aquí, que simplemente ya le tengo que hacer. En vez de X, pongo Y menos 1. Y en vez de Y, pongo X. Que lo puedo también escribir como f de X al menos 1. ¿De quién? De raíz de X. Y ya estaría. ¿Sí? Entonces aquí ya he hallado la inversa de esta función. Pero esta inversa, ¿para quién nomás funciona? Para estos, ¿no? Ya, ahora en cambio, ¿qué sucede? En cambio, cuando, por ejemplo, yo tengo f de x cuadrado, ya sabíamos que, ¿qué parte cogimos de la parábola para hacerla ahorita la inversa? La derecha, ¿no? En cambio, ¿qué pasaría si yo quiero tomar la izquierda? Quiero tomar la de acá. ¿Qué parte de la parábola estoy tomando aquí, en este caso? Cuando x es qué. Es menor a cero. Correcto, cuando x es menor a cero. Entonces, ahora, bueno, esto de aquí, el conjunto de partida y conjunto de llegada, es lo mismo, ¿no? Porque tengo que definirlo así para que sea sobreyectivo. Ya. Pero ahora voy a incluirle algo más, ¿sí? Que ahora voy a sacar la inversa de x cuadrado si x es menor que cero. Es parecido, pero lo único que va a cambiar es cuando vayamos a esa parte del valor absoluto. Ya vas a ver. En vez de f de x voy a poner y aquí voy a poner x cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar valor, raíces, ¿no? Raíz. Y esto aquí es igual a valor absoluto de x, raíz de y. Pero te dicen que x es menor que cero. Ahora, ¿en qué parte del valor absoluto te pones? Si x es menor que cero. En menos En esta. X. Exacto. Entonces ahora el valor absoluto de x va a ser igual a ¿qué? A menos x. Y ese menos lo paso al otro lado y me queda así, ¿no? Raíz de menos y. ¿Y ahora qué hacemos? Simplemente intercambiamos, ¿no? Y menos 1, raíz de x, que también lo podemos intercambiar como f de x menos 1 igual a raíz de x menos, ¿sí? Ahí está. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo te pidiera a ti que hallaras la inversa en cambio de la de acá, vamos a ver, de esta parábola de aquí.
Ya. ¿Cómo hallarías la inversa de esa y, en cambio? Ya. Entonces, te voy a dar unos 5 minutos para que lo intentes hacer y me dices cómo te queda. ¿Ya?
Dios mío, ¿qué estoy haciendo con mi vida? No entiendo. Dios mío, qué vergüenza. Y sobre todo esto. ¿Ahí sí me escuchas? Sí, ahí recién la escucho. Pero se escucha raro. Ahí. Sí, pero se escucha con eco. Ahí se escucha bien. Sí, ahí sí. Ahí. Entonces ya vi que era. Ya, entonces, ¿cómo te fue? Uy, no, la verdad, yo de ser 100% sincera, me encuentro perdida. O sea, a ver, esto es una cuadrática. Ya sabes que no es inyectiva ni sobreyectiva, ¿sí o no? Ya, entonces, primero naces de eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que esta cuadrática sea sobreyectiva? Entonces, estos ya son, ¿cómo es? Ya son técnicas de graficación, ¿sí? ¿Qué tú estás haciéndole aquí a esta función? Le estás sumando uno en X, ¿no? Le estás afectando a X. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿te Sí, acuerdas que hacíamos en las reglas? X, Y, ¿no? ¿Cuál era el molde que utilizábamos para hacer la parábola? La principal, ¿no? La normalita. Que comienza así y va así. Ya. Entonces, primero le sumo 1 a X nada más y le sumo a 7, ¿no? Entonces luego hacemos esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿con qué comenzamos? Desplazando, como le estoy sumando, ¿hacia dónde desplazo? ¿Izquierda o derecha? a la izquierda. ¿Ya? Entonces, si estoy en 0, ahora voy a -1, ¿no? Y ahora, ¿a dónde desplazo ahora en cambio? Ahí Hasta, subía. hasta 7, ¿no? Entonces ahora sería acá. Entonces, la parábola es esta de aquí. ¿Sí o no? Ya. Y yo te pregunto, ¿cuál es el rango de esta parábola de aquí? Esta parábola roja. Sería desde 7 hasta infinito positivo. Ya, entonces, ¿cómo tienes que restringir el conjunto de llegada para que sea sobreyectiva? Desde 7 hasta más infinito. Porque si el conjunto de llegada es igual al rango, entonces, ¿qué va a suceder? Que va a ser sobreyectiva, ¿no? Entonces ya hiciste que cumpla una condición poniendo esto. Pero ahora en cambio vas a decir de que esto va a pasar cuando x es mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque ahorita vas a coger, ¿qué parte de la parábola vas a coger? Esta de aquí, la derecha, ¿sí? Entonces, cogemos eso de ahí, ponemos así, ¿no? Y ahora simplemente ya despejar. Entonces, primero ese 7 lo paso a restar. Me quedaría x más 1 al cuadrado. Ya, y aquí, ¿qué debemos de hacer? Sacar raíz, ¿no? Entonces deberíamos sacar raíz aquí y raíz acá. Raíz cuadrada de elevado al cuadrado, eso es valor absoluto, ¿sí o no?
Ya, de nuevo, ¿qué parte de la parábola? Ya ahorita no nos vamos a poner a estar haciendo el valor absoluto y por qué, ¿no? Sino que directamente por esta restricción, ¿qué parte voy a coger de la parábola? La parte positiva, ¿no? Entonces, como es la parte positiva, ¿qué puedo decir? De que esto es igual a x más 1 nomás, ¿sí? Ya, y ahora intercambio, o sea, esto me va a quedar así. Raíz de y menos 7 menos 1 igual a x. Y ahora en vez de x voy a poner y a la menos 1. Y en vez de y voy a poner x menos 7 menos 1. Y esta sería la regla, ¿sí? De la inversa. ¿Estamos de acuerdo? Una pregunta, el -1 va fuera de la raíz, ¿verdad? ¿Cuál menos 1? El -1 que está ahí, Este. el que pasó. No, el otro. Ah, este. Ah, sí. Ese Sí. está fuera. Y claro, pues estaba Ah, acá, ya. pues. Lo pasé acá a restar. Ah, ya. Ya, y esto también se vería así, ¿no? F de x a la menos 1, que es exactamente lo mismo, de raíz de x menos 7 menos 1. Si, ¿qué cosa? X es mayor o igual a 0. En cambio, si x fuera menor o igual a 0, ¿qué es lo único que va a cambiar? ¿Qué tú crees que es lo único que va a cambiar? ¿Estás de Que va acuerdo a que tener un menos por fuera. casi que sería el mismo proceso hasta aquí, ¿no? ¿Sí o no? Pero aquí cuando rompo el valor absoluto, ahora que va a haber menos x más 1. ¿Sí o no? Y exactamente como tú dices, ¿qué es lo que va a suceder? Que ese menos lo puedo pasar acá, ¿sí o no? Va a quedar como menos y en menos 7. Y ahí paso a restar el 1. ¿Y qué es lo único que va a cambiar? De que esa raíz ahora ¿qué va a tener? Va a tener el negativo. ¿Sí? Entonces, esto en cambio pasa si x, bueno, no es menor o igual, solo si es menor a 0. Perdón, aquí me equivoqué. Aquí es menor a 0. Entonces, de esa forma es como yo hallo la inversa de una función. ¿Sí? Por hoy día solo vamos a hallar inversas así de cuadráticas, de rectas, pero ya a partir de mañana, que ojalá mañana sí pueda venir Naomi para ya ver inversas en cambio de funciones por tramos, ¿sí? Entonces te sugiero de que practiques bastante para mañana. Estoy aquí, ¿sí? Igual voy a ver si subo el video para ya mañana hacer la parte de funciones por tramos de las inversas, ¿sí? Entonces, ¿tienes alguna pregunta ahorita? No, ya ahorita sí ya la entendí. O sea, yo intenté hacer ay, ¿cómo se dice? El proceso que hizo, pero sin haber realizado lo anterior, sin haberle puesto la restricción, que Es que, obviamente no me estaba claro, dando. es que siempre nosotros tenemos que primero pensar en la restricción antes de comenzar a hacer. Sí, es lo principal. Porque si no es biyectiva, no se puede sacar inversa. Sí. Entonces, así nos quedaríamos. Por ahí, ahorita voy a ver si descargo y subo el video. Y mañana, para mañana ya reunirnos con Naomi también se puede integrar. No quise dar hoy día por lo mismo, porque luego no lo van a entender los dos, entonces es preferible así, ¿sí? Igual como sabes, en los documentos puedes practicar inversas, así, o tú mismo te puedes poner cuadráticas y ponerte a practicar inversas, pero cuadráticas que se puedan despejar, porque hay otras que no se pueden, ¿sí? O sea, trata de practicar con el modelo que acabamos de ver ahorita, con el modelo que te puse, así, que la cuadrática esté así. Porque si la cuadrática está así, por ejemplo, ¿qué tendrías que hacer si una cuadrática está así para tenerla de esta forma? Ah, ¿qué tendrías que hacer, Cristian? Creo que ahí tendrá que hacerle algo de complementación de Completación de cuadrados. cuadrados. Ajá, ¿verdad? Completación de cuadrados, correcto. ¿Sí? Que es lo más seguro. ¿Sí? Entonces, para eso te va a servir aquí, para hallar la inversa. Bueno, entonces hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Si no tienes preguntas,
¿Sí? Entonces, chao. Sí. Cuídate. Chao. Ya, mañana pilas. Así mismo a la... Ah, no, mañana... mm, mañana yo les aviso para ver si a las 7 comenzamos. ¿Sí? Ya. Ya, pila. Ya, hablamos. Chao. Chao.